Buenos días, junto a mi equipo de trabajo le traemos una breve explicación sobre los mecanismos de defensa. Respuesta inmunitaria frente a las infecciones por hongos. Los mecanismos utilizados en la mayoría de los hongos actúan de manera coordinada para inhibir su proliferación o eliminarlos. Este proceso se realiza entre los fagocitos polimorfonucleares, considerados la primera línea de defensa, y la inmunidad celular, que libera sustancias que potencian la acción de las células encargadas del proceso de fagocitosis y la eliminación de los microorganismos. Factores que previenen las enfermedades micóticas. Aquí tendríamos las barreras físicas, las barreras celulares, los mecanismos de resistencia celulares inespecíficas, la inmunidad humoral y la mediada por células específicas. Tenemos las barreras físicas. La piel, las membranas y sus secreciones son unas excelentes barreras físicas que protegen contra los agentes micóticos. En el caso de las patologías sistémicas, cuyo mecanismo de infección es la inhalación, cuando los microorganismos entran en contacto con el moco y las cilias del tracto respiratorio, estos previenen o limitan el paso de las esporas de gran tamaño hacia los espacios alveolares. Si estas primeras barreras son evadidas por los microorganismos, existen sustancias químicas, por ejemplo en la saliva o en el suero, que sirven como sistema de defensa. Se han informado sustancias que inhiben el crecimiento de algunos hongos como el Cryptococcus neoformans. Dichas sustancias se han detectado en pacientes con enfermedad linfomatosa. Su actividad se da en un pH de 7.4 y su acción no es letal sobre el microorganismo. Las proteínas captadoras de hierro en el suero, como la transferrina y la lactoferrina, se encuentran presentes en los gránulos de los polimorfonucleares, en las secreciones respiratorias y cervicales, en la leche, la saliva, la bilis, el fluido seminal, pancreático y en la orina. Estas previenen la multiplicación intracelular de los patógenos micóticos dependientes del hierro, estos compitiendo con los que serían los sideróforos. Los sideróforos son moléculas mediante las cuales los microorganismos captan el hierro almacenado en los tejidos y lo transportan utilizándolo como nutrientes esenciales para su crecimiento. Los sideróforos se han aislado de la cándida, aspergillus, mucocorales, histoplasmas y los blastomices. Los mecanismos de resistencia. Aquí tenemos la inmunidad natural o inespecífica. Este es un sistema de defensa con el cual las personas nacen y que protegen contra antígenos. Esta está constituida por barreras que impiden que el material contaminado ingrese a nuestro organismo. Estas barreras constituyen la primera línea de defensa, que se ven manifestados, entre otras cosas, por la piel, las mucosas, la microbiota autóctona común y el ácido estomacal. También conforma lo que sería la segunda línea de defensa, que aquí lo tendríamos explicado como la inflamación, que tendríamos a los polimorfonucleares, que serían a los macrófagos. Luego tenemos el proceso de la fagocitosis para obtener el resultado de la digestión y la muerte. Aquí también tenemos lo que sería la inmunidad específica, que esta es un sistema que está conformado por la tercera línea de defensa de nuestro organismo y está conformado por dos tipos de células. Tenemos a los linfocitos T, que actúan en caso de la inmunidad celular, y los linfocitos B, que actúan en caso de una inmunidad humoral. Características de la respuesta inmunitaria. Especificidad. El sistema inmunitario es específico para cada tipo de antígeno. Esto quiere decir que tanto los linfocitos como los anticuerpos solo reconocen a un determinante antigénico. Diversidad. La respuesta inmunitaria es diversa. Esto quiere decir que para cada antígeno existe un clon linfocitario y esto le confiere al organismo una gran capacidad de respuesta, ya que los linfocitos tienen la capacidad de discernir entre 10 diferentes tipos de determinante antigénico. Memoria. La memoria inmunológica se basa en el hecho de que la exposición a un patógeno extraño por un primer contagio o una respuesta primaria aumenta la facilidad
del organismo a la hora de responder a un segundo contagio o una respuesta secundaria, dándole así una respuesta mucho más eficaz y de cualidades diferentes. Especialización. La respuesta inmunitaria es especial para cada tipo de antígeno. Es así como no se trata igual o el organismo no reacciona igual hacia un virus como reacciona hacia un parásito o hacia un hongo. Autolimitación. El organismo tiene la capacidad de volver a su estado basal normal u homeostasis una vez que pasa una enfermedad o un contagio. Y de esta manera no se mantiene siempre el sistema inmunitario alerta. La no autorreactividad o tolerancia. La no autorreactividad o tolerancia consiste en que el organismo tiene la capacidad de no reaccionar ante los antígenos propios del cuerpo. Y existen algunos linfocitos que tienen como determinante antigénico los antígenos del cuerpo y estos se llaman linfocitos autorreactivos. Y el cuerpo se encarga de eliminar a estos linfocitos. Cuando se desarrollan o cuando el cuerpo no posee la autorreactividad o tolerancia es cuando se desarrollan las enfermedades inmunes. La inmunidad específica, también conocida como inmunidad adquirida, tiene la capacidad de reconocer a un antígeno en específico que fue tratado con anterioridad. Sus características principales es la capacidad que tiene para aprender a adaptarse y reconocer a un antígeno. La inmunidad específica necesita tiempo para desarrollarse tras el contacto con un antígeno, pero sin embargo luego esta logra reconocerlo. Y sus resultados posteriores son más eficaces que los de la primera exposición. Los glóbulos blancos leucocitos forman parte de la inmunidad específica, que son los linfocitos, células tanto T como B. Otros participantes de la inmunidad adquirida son las células dendríticas, las células citocinas y el sistema de complemento, que el sistema de complemento ayuda a tener una mejor efectividad de los anticuerpos. La inmunidad celular. La inmunidad celular es la inmunidad encargada de presentar al antígeno y está conformada por las células presentadoras de antígeno, que son las células dendríticas, las células citotóxicas y las células LB, que son células encargadas de presentar el antígeno al linfocito T. El linfocito T posee en su membrana lugares específicos para reconocer el antígeno, que son denominados como receptores del linfocito T. Estos son los que permiten la entrada del antígeno al organismo y rechazan la entrada de un MAX, que un MAX vendría siendo un mayor complemento de histocompatibilidad. El reconocimiento del antígeno es el primer paso de la inmunidad celular. El linfocito T necesita una sustancia que sea un coestimulador para activar su función. En este caso serían las citoquinas. ¿Qué son las citoquinas? Las citoquinas son pequeñas cadenas de polipéptidos que tienen actividad hormonal. Estas producen células, estas son capaces de sintetizar y excretar numerosas células de linfocitos, monocitos, células endoteliales, los fibroblastos, los cuales pueden tener función tanto autocrina como endocrina, que es en su mayoría endocrina. Es importante tener en cuenta que cuando la sustancia de las citoquinas entra en contacto con los linfocitos T, comienzan a crear o a proliferar muchas células afines, las cuales son las células colaboradoras, helper, las células de memoria, las células supresoras y las células citolíticas. Las células colaboradoras, también conocidas como células CD4, son células que contienen una proteína CD4, la cual con las sustancias citoquinas inician la proliferación de los linfocitos T y de los linfocitos B. Las células citoquinas T o CT contienen una proteína CD8, la cual paraliza las células dañinas o las células dañadas y necesita que se active el IL2 junto con las citoquinas.
Las células T supresoras, estas son células que no son muy conocidas, pero se deduce que producen la sustancia TGFP, la cual inhibe la producción de los linfocitos T y los linfocitos B y permite que contrarresten lo que es la activación por parte o por medio de lo que vendrían siendo otras células. Las células de memoria. Las células de memoria son las capaces de reconocer al antígeno invasor de su forma original. Y las células NK. Las células NK, como sus siglas en inglés lo dicen, células naturales de killer o células naturales agresoras en español, son células del sistema inmune, las cuales también son llamadas células nulas. Estas células son capaces de reconocer cuando un antígeno es infectado por una bacteria o cuando son células tumorales malignas. De igual manera, estas células poseen la cualidad de identificar cuáles son células del hospedador y cuáles son células foráneas. Las células naturales de killer o células naturales agresoras no tienen actividad en la defensa contra hongos, o sea, en la defensa contra la micosis. Se activa lo que vendría siendo la IL desde la 1 a la 10 y la INF y la INTF. La inmunidad humoral o la inmunidad mediada por los linfocitos B es la inmunidad que tiene la responsabilidad de crear anticuerpos a partir de los linfocitos B. Esta inmunidad se encarga de crear estos anticuerpos para que contrarresten o combatan con lo que vendría siendo el antígeno invasor. Línea de defensa del hospedador contra los hongos patógenos. Una de las principales líneas de defensa del cuerpo humano es el sistema inmune, del cual está formado por lo que son los glóbulos blancos o leucocitos. Estos se encuentran en el torrente circulatorio para penetrar lo que son los tejidos y inhibir lo que son agentes infecciosos o algún microorganismo maligno, ¿no? Inmunidad innata o inespecífica. Una de las principales barreras de protección de esta es el sistema inmune, las cuales es la que poseen los animales superiores para protegerse a sí mismos de los microorganismos. Este sistema inmune inespecífico va a actuar ante cualquier agente infeccioso, o sea, ante cualquier célula o cosa así que quiera hacer daño al propio organismo. Este tipo de inmunidad innata va a estar compuesta por lo que es la barrera física y la barrera química, que la barrera física está compuesta por lo que es la piel y la mucosa y la membrana mucosa. La barrera química está compuesta por lo que es el ácido clorhídrico y que proviene del jugo gástrico o el ácido láctico, que este ácido láctico está presente en lo que es el sudor. Las proteínas sirven para también inhibir lo que son algunas células, como puede ser la proteína lisozima, que está presente en las lágrimas y en las secreciones mucosas. Las enzimas que también pueden sustentar estos. Existen variedades tipos de células de la inmunidad innata y específica que van a apoyar lo que son estos mecanismos. Los macrófagos o fagocitos van a realizar al momento de ingerir algún patógeno o agente infeccioso, lo van a destruir, ¿no? Al igual como lo va a hacer lo que es los macrófagos o leucocitos neutrófilos, que al mismo tiempo ellos van a realizar lo que es los que son los mediadores importantes para la inflamación. Los macrófagos también tienen funcionalidad de las células presentadoras de antígenos, que son vitales para lo que es el sistema inmune específico. La inmunidad adquirida o específica es un tipo de inmunidad que se produce cuando el sistema inmunitario de una persona responde a una sustancia extraña o un microorganismo. También se produce después de que una persona recibe anticuerpos de otra fuente. Esta no es congénita, se aprende. El proceso de aprendizaje comienza cuando el sistema inmunológico de la persona encuentra a invasores extranjeros y reconoce sustancias no naturales llamadas antígenos. Seguidamente, los componentes de la inmunidad adquirida aprenden la mejor forma de atacar a cada antígeno y comienzan a desarrollar una memoria respecto a ese antígeno.
La inmunidad adquirida se denomina también inmunidad específica, porque dirige su ataque a un antígeno específico que se ha encontrado con anterioridad. Sus rasgos característicos son la capacidad para aprender, adaptarse y recordar. La inmunidad adquirida necesita tiempo para desarrollarse, tras entrar en contacto con un antígeno nuevo. Sin embargo, después el antígeno es recordado y las respuestas posteriores a ese antígeno son más rápidas y eficaces que las que produjeron después de la primera exposición. Ok, hablemos de los mecanismos de evasión utilizados por los hongos contra las defensas del huésped. Tenemos cierta variedad de mecanismos de evasión, ya que el hongo es capaz de causar enfermedades en el cuerpo debido a evitar o evadir la respuesta inmune del sistema inmunológico. Entre ellos tenemos los cambios en la pared celular, la formación de la matriz extracelular, la biosíntesis de la melanina, la producción de toxinas y los inmunomoduladores. Dentro de los cambios en la pared celular, tenemos que la pared celular es plástica y dinámica, comprende viabilidad, morfogénesis y patogénesis, que va a ser capaz de generar cambios constantes en composición y arreglo de sus componentes estructurales, siendo respuesta a las modificaciones del ambiente donde se encuentra. Ahora hablemos de la formación de la matriz extracelular. La matriz extracelular es una red compuesta por proteínas y polisacáridos capaces de unir las células y los tejidos. La mayoría de la matriz extracelular se encuentra ubicada en los tejidos conectivos como el tejido conjuntivo, el tejido óseo y el tejido cartilaginoso. Una de las funciones de la matriz extracelular es el nexo de unión, el soporte estructural entre células y tejido, el llenado de espacios intercelulares y la inhibición de la migración de las células. Hablemos sobre la biosíntesis de la melanina. La melanina se ha descrito que es uno de los escudos o el escudo más fuerte de los hongos por la capacidad que tiene de protección contra un amplio de agresiones tóxicas. Ya estas pueden ser de agentes ambientales o ya sea producto de la respuesta inmune del organismo humano o animal. Bueno, generalmente el hongo está compuesto por una gran cantidad de melanina. Sin embargo, en el Agaricus bisporus, en las esporas del Agaricus bisporus, se comprende el 30% aproximado del peso seco del hongo. Entonces, por eso es importante la pigmentación que se genera, ya que esto lo va a proteger de agentes que le harían daño derivados del ambiente. Ahora hablemos de la producción de toxinas. Los hongos producen algunas toxinas, en este caso se llaman micotoxinas, que son contaminantes para los alimentos del ser humano. Por ejemplo, el ejemplo más común es en los cereales, que es una base importante de la alimentación en Latinoamérica, y esto puede generar un fallo al crecimiento infantil, puede causar fallos en el desarrollo del tubo neural, daños en el sistema inmunológico y también puede ser causante de cáncer de esófago y cáncer de hígado. Ahora hablemos de los inmunomoduladores. Los inmunomoduladores son aquellas sustancias que son capaces de estimular o deprimir el sistema inmunológico. Aquí podemos comprender los llamados hongos medicinales que son capaces de contribuir a la producción de medicamentos, en este caso antibióticos,
para combatir el cáncer, infecciones y otras enfermedades del organismo. Uno de los casos más comunes es la penicilina, que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo con ella a nivel médico, y la cefalosporina, que es derivada del cefalosporin. Fundamentos y aplicación de las pruebas inmunológicas en el diagnóstico de la micosis. El diagnóstico de la micosis constituye un problema clínico y terapéutico de interés actual debido al incremento y la gravedad de las infecciones diseminadas. Este diagnóstico de las enfermedades micóticas se realiza con base en pruebas de laboratorio, ya sea en forma directa, como lo son la visualización y recuperación del agente etiológico a partir de muestras clínicas, en forma directa, como lo son la detención de antígenos o anticuerpos en un líquido cefalorraquídeo o en suero. Para el diagnóstico de la paracoxidiodimicosis o la histoplasmosis, esto es a partir de unas pruebas empleadas para detectar anticuerpos. Son la inmunodificación con una sensibilidad de 97 a 72% respectivamente y la fijación completamente con una sensibilidad de 95 a 83%. A veces es necesario realizar exámenes directos de las escamas cutáneas o pelos para saber si el agente casual es un dermatofito o una levadura. Para saber si una persona tiene o ha tenido una infección por hongos, se puede estudiar la sangre de antígenos y anticuerpos fúngicos. Entre las recomendaciones a las cuales se le dan a un paciente es suspender completamente los medicamentos sistémicos o tópicos con acción antimicótica 15 días antes de la toma de la muestra, y 5 días antes debe evitarse completamente la aplicación de cremas o polvos en la piel a estudiar. En el caso de tomar material en las uñas, se recomienda no cortarlas una semana antes para obtener una mejor prueba, ni usar esmalte. Y si la muestra se da en los pies, debe usarse calzado cerrado. Estas medidas aumentan el porcentaje de exámenes y cultivos positivos y pueden reducir la contaminación y evitar partículas que impidan la visualización de las estructuras. Reacción de hipersensibilidad retardada y pruebas de serología. Las pruebas interdérmicas se han utilizado durante muchos años para valorar diversas funciones cutáneas para el diagnóstico de algunas enfermedades en las que la piel se encuentra afectada. También para tratamientos de procesos alérgicos y principalmente para determinar la hipersensibilidad inmediata o retardada. Al hablar de la hipersensibilidad retardada, se refiere a la muestra inmunitaria de tipo celular, y este tipo de respuesta inmunitaria incluye sobre todo a los linfocitos T, más que a los anticuerpos. De 4 a 8 horas después de ingresar la sustancia extraña, induce vasodilatación y edema. Asimismo, se forma un infiltrado perivascular mixto en la dermis profunda, constituido por linfocitos e histocitos, y algunos basófilos y neutrófilos. El antígeno es procesado por las células del Langerhans o los macrófagos y presentadores a linfocitos T, que sirven del que se obtienen células de memoria, proceso conocido como la transformación. La segunda vez que el mismo antígeno penetre la dermis, será presentado a los linfocitos T de memoria previamente sensibilizados, que se multiplicarán y producirán linfocinas, que actuarán sobre los neutrófilos, macrófagos y otros linfocitos, resultando en hipersensibilidad retardada. La prueba de tuberculina es una reacción de hipersensibilidad retardada que refleja hasta cierto punto la inmunidad celular frente a la tuberculosis. En los pacientes con VIH positivo, la interpretación de esta prueba es complicado debido al grado variable de inmunodeficiencia. Una respuesta reactiva es un buen indicador de infección tuberculosa, pero una respuesta negativa no excluye la infección.